Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Por favor, ayúdanos a encontrar a mi princesa. Otra joven desaparecida. La familia de Mía Marcano la busca desesperadamente desde el pasado viernes. Tiene 19 años, es latina y estaba a punto de abordar un vuelo, pero nunca llegó. Inquilinos en vilo. Más de 700,000 personas están en riesgo de quedarse sin techo en California. Este jueves termina la moratoria a los desalojos. El condado de Los Ángeles aprueba medidas para frenar una ola de expulsiones. Haitianos en México. Cientos de migrantes saturan los albergues en el sur, el centro y el norte del país. El gobierno mexicano reconoce que está rebasado por la crisis. Secuestrados. ¿Cómo operan las bandas que secuestran y extorsionan migrantes en la frontera? ¿Por qué calvario pasan los secuestrados? Hoy Noticias Telemundo investiga, se adentra en el mundo criminal de los coyotes. Mía Marcano desapareció el viernes pasado en Florida. Tiene apenas 19 años, su familia está desesperada. Se agarran a cualquier pista que les ayude a dar con ella. Y aunque el principal sospechoso aparentemente se suicidó. Lourdes Hurtado reporta. Su desaparición ha dejado a su comunidad consternada y a su familia desesperada. Por favor, ayúdanos a encontrar a mi princesa. Mía Marcano fue vista por última vez el pasado viernes 24 de septiembre alrededor de las 5 de la tarde en el complejo de apartamentos Arden Villas en Orlando, Florida, donde la joven de 19 años vive y trabaja. Un sujeto fue señalado por autoridades como persona de interés, Armando Manuel Caballero, de 27 años, quien trabajaba en el área de mantenimiento del complejo. Ayer fue hallado muerto en su hogar, aparentemente por suicidio. Se había mostrado románticamente interesado en Mía, dijo el alguacil del condado Orange. Sin embargo, la joven lo rechazó en repetidas ocasiones. El día de su desaparición, una llave maestra de mantenimiento que se sabía estaba en posesión de Caballero fue utilizada para ingresar al apartamento de Mía media hora antes de que terminara su turno laboral. Por ello, la policía emitió una orden de arresto por robo contra Caballero, además de que encontraron rastros de sangre en el apartamento de Marcano. Tras encontrar su cuerpo el lunes, autoridades confiscaron su automóvil, un Ford Fusion plateado. Mientras tanto, la familia de Mía no pierde la esperanza. Mia, we feel you. We can feel you in our spirits. And I'm asking you to hold on. Send us a signal. Tell us where you are. We're coming. Su padre no ha parado de pedir ayuda por redes sociales y la comunidad en su conjunto se ha unido a la búsqueda. Yo vengo aquí a ayudar y apoyar. Tenemos unos flyers. Miembros de la familia Marcano han llegado a Orlando desde distintos lugares para brindar su apoyo. Dicen que no se rendirán hasta encontrar a Mía viva. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Y bueno, esta tarde nos acompaña la señora Violeta de Dio. Ella es abuela de Mía Marcano. Buenas tardes, señora Violeta. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué les dice la policía hasta ahorita, señora Violeta? ¿Qué es lo que saben de ella? Están buscando, están tratando de averiguar, pero hasta ahora no sabemos nada de ella todavía. En estos 4 días, en cuanto supieron que estaba desaparecida, ¿qué han hecho usted, su familia? Entiendo que entre todos están buscándola. Lo que podemos hacer, porque preguntamos a la policía qué podemos nosotros hacer. Yo sé que ellos están trabajando, pero nosotros queremos hacer algo también. Sí, por Necesitamos supuesto. traer a Mía. Cuéntenos, ¿cómo es Mía? ¿Cómo debemos de pensar en ella? Milla es un tesoro. Ella alegre, ella era la princesa de la casa. ¿De dónde agarran fuerza, señora Violeta, estos días, usted, sus padres? Pues nosotros siempre tenemos mucho fe en Dios y nosotros creemos que la vamos a encontrar. Y eso es que nosotros, no importa cómo esté, pero la necesitamos. Porque uno tener a alguien y no saber dónde está, yo no sé cómo yo puedo vivir así, pensando, si no saber dónde está, es duro para nosotros. Sí, la incertidumbre, supongo, es la peor parte de todo esto. No saber
qué le pasó. Sí, yo sé que ella tiene miedo porque ella no era, no sé, es duro. Pensando en la mente piensa muchas cosas, pero no saber es más duro. Sí. Señora Violeta, yo espero que este calvario por el que están pasando termine pronto, que esta entrevista sirva de algo y que su familia encuentre pronto a Milla. Muchas gracias por conversar con nosotros. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Hay otro caso que también ha conmocionado al país y es el de Gaby Petiro. Su familia hoy pidió públicamente al prometido de la joven que se presente ante las autoridades. En conferencia de prensa, los padres de Petiro y su abogado hablaron directamente a Brian Laundrie. Él está desaparecido y es considerado una persona de interés en la investigación sobre el homicidio de su novia de 22 años. Los padres de Petito dijeron que tienen fe en el trabajo del FBI. Además, lanzaron la Fundación Gaby Petiro, que ayudará a encontrar a otras personas desaparecidas. Por primera vez en 4 años, los crímenes violentos aumentaron en todo el país. En ciudades como Chicago, los asesinatos en lo que va de 2021 ya son más que en todo 2019. Y muchas familias latinas han quedado envueltas en el dolor. Rubén Pereira nos cuenta. En el patio de esta vivienda en las afueras de Chicago murió una de las más recientes víctimas inocentes de tiroteos. Según la policía, el niño de 8 años estaba con su hermano mayor, un presunto pandillero, cuando sujetos les dispararon. Este niño es una víctima y estoy segura que toda la familia en estos momentos está sufriendo por los errores del hermano mayor. Un sufrimiento que también está padeciendo Isabel. Este fin de semana, su hermana Melissa, de 18 años, fue baleada fatalmente mientras estaba en un vehículo cerca de su casa. Ella se había graduado de la secundaria donde había pertenecido al equipo de lucha. Yo todavía la hablo por teléfono, nomás quiero que me conteste y si me hola Isabel, ¿cómo estás? ¿O qué estás haciendo? Pero yo no tengo esa oportunidad. En todo el país el año pasado se registraron más de 21.500 homicidios, casi 30% más que en el 2019. Este es el incremento anual más alto desde que se comenzaron a registrar estos datos en los años 60. Es desafortunada que está subiendo la violencia y que no estamos haciendo las cosas para prevenir, para que la gente no siga perdiendo seres queridos. El hermano de Dalia fue asesinado hace 5 años y aún busca justicia, al igual que Isabel. Ella merece, y para todas las familias también que ha pasado por esto, todos merecen justicia para los que han fallecido. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Nos vamos ahora con otra noticia del día. Es en la frontera del lado mexicano. Ahí el número de migrantes haitianos aumenta cada vez. Y ahora muchos quieren quedarse en México. Las autoridades reconocen que están rebasadas frente a esta crisis. Edgar Muñoz reporta desde un albergue en Acuña. Miles de migrantes haitianos empiezan a saturar los albergues. Acampan en las fronteras sur y norte de México. Tapachula, Ciudad de México, Matamoros, Monterrey, Monclova, Reynosa. De un día a otro en el refugio de Acuña pasaron de 400 a 600 indocumentados de Haití. Nosotros no tenemos miedo para cruzar a Estados Unidos, ¿me entiendes? Aquí, ojalá que lo permite a nosotros, que tiene papel de aquí para poder trabajar. Estas personas que están en fila buscan regularizar su situación migratoria, por eso los ven con papeles, con mochilas en mano, porque están entregando su documentación a las autoridades. El proceso de la regularización de los haitianos no es fácil, reconoce a Noticias Telemundo el gobierno de México. Podemos tardar muchos meses en resolver los casos, ¿no? Podemos durar 7, 8 meses resolviendo casos. A los haitianos apostados en la frontera norte ya les surge tener un empleo, porque no todos viven en albergues como Pili, quien está durmiendo en la calle de la Plaza de Reynosa. Yo no estoy trabajando durante 3 meses. ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo están mis hermanos? Por eso necesito trabajar. Y en el sur la mayoría quiere salir de Tapachula. Las imágenes son impresionantes, cientos aglomerados. Ketlin carga una niña de 8 meses y dice que en Tapachula tuvo malas experiencias. No lo valen todas las cosas, no dinero, no ropa, no comida, todo. Quiero trabajar en un centro de belleza. Magali tiene toda la voluntad de quedarse en México, está en el albergue de Acuña, donde los residentes los han recibido hasta ahora con los brazos abiertos. Dicen que no hay racismo y con sus alegres tradiciones
pueden comenzar una nueva vida. En Acuña, Coahuila, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Vamos a regresar a Estados Unidos. En California, cientos de miles de personas están en riesgo de quedarse en la calle en solo cuestión de 48 horas. Es que el jueves termina la moratoria estatal a los desalojos. Nos vamos con María Paula Ochoa. Ella está en Los Ángeles. María Paula, buenas tardes. Allí en el condado de Los Ángeles, sin embargo, sí se aprobaron ya medidas para evitar una ola de expulsiones, ¿cierto? Así es, Julio, buenas tardes. Precisamente para proteger a sus residentes y darles alivio, la Junta de Supervisores del Condado votó a favor de extender la protección a inquilinos afectados por el COVID-19 hasta enero 31 del 2022. Sin embargo, en el resto del estado, salvo en algunas ciudades, cientos de miles continúan en vilo ante el inminente fin de la moratoria el próximo 30 de septiembre. Cuando empezó la pandemia, María se enfermó del riñón y no pudo volver a trabajar. En casa, donde viven sus 5 hijos, todos dependen del empleo del mayor. Pues lo poco que él gana, pues también él lo ocupamos para la comida. Pagar la renta les ha sido imposible y, amparados por la moratoria contra el desalojo, han conservado el techo que los cobija hace más de 18 años. Pero una orden del alguacil le dice que tiene que salir de él 2 días después de que vence esa protección estatal, el 30 de septiembre. No quiero tener a mis hijos en la calle, no quiero que pues ellos vayan a pasar por una situación así, ¿verdad? Como ella, cientos de miles se sienten con el agua hasta el cuello, en un conteo regresivo que los puede dejar sin vivienda. Y aunque como Ángel han demostrado que fueron afectados por la pandemia y han cumplido con el 25% de la renta como ordenó el gobierno, siguen sufriendo acoso de los propietarios. Lo que necesitamos ahorita es que extiendan las protecciones de la moratoria y que nos den derecho a un abogado. Hasta ahora, unos 750,000 hogares están atrasados en el pago de la renta en el estado y mediante el programa Housing is Key, el gobierno adjudicó más de $5,000 millones para pagar las deudas de renta y servicios públicos que quienes califiquen deben desde abril del 2020. Podríamos pagar hasta 100% de la renta si fueron impactados por COVID y son elegibles por sus ingresos. Pero a pesar del esfuerzo por informar y hasta tocar puertas mostrando a la gente cómo aplicar, muy pocos han buscado este recurso. Lo que no queremos es que haya pánico, que haya miedo, pero sí queremos que la gente aplique antes de septiembre 30. Y eviten tener que dejar su hogar. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. El drama de los inmigrantes que intentan cruzar la frontera es un drama de largo recorrido. Primero se ven obligados a dejar su hogar, después a seguir un camino duro, peligroso y en muchos casos además acaban en manos del crimen organizado. No es nada fácil conseguir que esos migrantes cuenten sus experiencias mientras estuvieron secuestrados. Pero durante 5 meses un equipo de Noticias Telemundo Investiga siguió sus historias. Y estos son sus testimonios sobrecogedores. Cuando leen Bienvenidos a México, estos migrantes saben que corren peligro. Recién expulsados de Estados Unidos, son el blanco perfecto para ser secuestrados. Ellos me tiraron aquí al puente, de aquí al puente me tiraron a las 10 de la noche. Este padre hondureño explica que todo se torció cuando lo devolvieron a México. Los atacaron a todos, los atacaron a 182 personas. Los llevaron al monte, ahí en el monte estuvimos 14 días secuestrados. Si no pagaban, ¿qué les iba a pasar? Los iban a matar, sí, los iban a matar. Me iban a quitar la vida a mí y a él lo iban a entregar a una persona que necesitara a un niño. Tenía un pequeño problema con el muchacho y sus coyotes no quisieron responder por ello. Tras varias llamadas como esta, la familia liberó a Jorge y a su hijo a cambio de $6,000, pero el taxista que lo regresaba a la central de buses en Reynosa los entregó a otro grupo criminal. Un nuevo secuestro, $6,000 más. Mi niño no era así, mi niño era hermoso. Miren lo que contextura tiene. Su caso es cada vez más común en la frontera. Noticias Telemundo Investiga entrevistó a más de 30 migrantes secuestrados, algunos de ellos sin rostro o sin su nombre real por temor a las represalias del crimen organizado. Había una camioneta parada, se bajó un hombre y los jaló y los metió. Se los llevó y ¿cómo? Sí, los levantaron. Tras desapariciones así, los migrantes velan por su propia seguridad en este campamento. Nunca salen sin avisar
que los niños también no se salgan mucho, que no anden solos. Y hacen rondas de noche. Algunos señalan a los taxistas que los cambian de rumbo y los entregan a grupos de secuestradores. El taxista solamente me escuchó hablar varias veces. Al él poder identificar mi acento, él me dijo que yo venía a México a pedir asilo para irme a Estados Unidos, que él podía decirle a los del cártel de que estaba con un venezolano y me podía entregar para que ellos me secuestraran. Cuenta que tras horas el conductor lo dejó en un hotel de Nuevo Laredo a cambio de $600. Resultó ser otro lugar de secuestros. Escuché de que llegaron personas y hicieron fuerza en una puerta. Yo pensé que era mi puerta y todo, yo no dormí. Esa fue la peor noche que yo pude haber pasado. Hay una familia que acaba de cruzar el día de hoy. Tampoco albergues como el de este pastor son seguros para los migrantes. Se han llevado a personas muy cerca del albergue, a una cuadra. En otros casos siempre pasan los cárteles por la orilla del albergue, tomando fotos, mirando quién está. Y además Estados Unidos expulsa a los migrantes por lugares cada vez más lejos del punto donde cruzaron. Y eso tiene una consecuencia inesperada. Ayer lo deportaron ayer. Los mismos cárteles le hacen saber, bueno, la contraseña que tú traías era para que pudieras pasar el territorio de aquel cártel, pero ahora que estás en nuestro territorio, ahora tú tienes que pagar también. Plazas fronterizas como esta se llenaron de migrantes este año, porque a la vez que se han disparado los cruces a Estados Unidos, han aumentado las expulsiones a México. Esta es una de las zonas más concurridas por parte de los migrantes en su intento de llegar aquí a Estados Unidos, pero son las propiedades del otro lado del río en México que son las más buscadas por parte del crimen organizado. Allí esconden a los migrantes antes de cruzar, pero esas retenciones se convierten a menudo en secuestros. Y lo primero que hacen es quitarles los teléfonos. 3 teléfonos y le digo, pues sí, vamos a ver, dice, ¿con quiénes hablas? Y con los únicos mensajes que encontraron fue el de mi mamá, eran números de Estados Unidos. Los migrantes se dan cuenta de que están secuestrados. Ellos lo dicen, aquí están en el Golfo, dice, están con los carteles del Golfo. Este nicaragüense explica cómo cayó atrapado en Tamaulipas. Los criminales, siempre armados, los vigilaban las 24 horas. Bien tomados y bien endrogados ellos. Caminan con una cadena con la Santa Muerte. Él perdió más de 50 libras en esa bodega, ni comía ni se bañaba, pero la situación fue peor para las mujeres a quienes los criminales violaban. Es amargamente común. Hablamos con una hondureña que cuenta que al ver que no tenía dinero, los secuestradores la violaron durante 12 horas en Monterrey. Me dijeron, si no dejas tú, van a ser tus hijas, y yo lo que no quería era que les hicieran daño a ellas. Creo que me quedé dormida. No podía más. Hay mucha trata de blancas. Y abuso tras abuso, los migrantes ven qué pasa cuando no logran el dinero. Mi cadera, mi espalda, mi brazo, porque yo tenía el brazo doblado y todo eso me golpeó. Adultos y niños presencian incluso asesinatos. Lo golpearon, le habían cortado una oreja y le dijeron, si tú hablas y tú gritas, le dice, te va a pasar algo. Ahí le pegan un tiro en la cabeza. Y a miles de millas, los familiares buscan a contrarreloj el dinero. Tienen mucho que perder. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.